Entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos con todo un personaje que ha jugado papeles muy importantes y que probablemente ha tenido o tiene mucho poder, o deberíamos decir, tiene mucha ficción de poder. Estamos con Wilfredo Chávez. Él es abogado, catedrático y político boliviano. El 2007 fue viceministro de Justicia y Derechos Humanos. El 2009 fue viceministro de Coordinación Gubernamental. El 2011 fue nada más y nada menos que ministro de Gobierno. El 2018 fue viceministro de Seguridad Ciudadana y actualmente es Procurador General del Estado de Bolivia. En este currículum falta que fue abogado privado de Evo Morales Ayma. Bienvenido, Wilfredo. La verdad es que muy agradecida porque haya aceptado una confrontación como la que le voy a proponer. Buenos días, María, es un gusto estar con usted. No es la primera vez que venimos, es la tercera vez. Me siento tranquilo de estar justamente con una persona con usted, que hemos compartido algunas cosas y de verdad que va a ser un gusto compartir con usted este tiempo. Bueno, transparentaremos para el público, porque tal vez digan, bueno, ok, yo me he visto con Wilfredo Chávez cuando era viceministro de Gobierno y también ministro de Gobierno en defensa de las trabajadoras sexuales, porque los abusos policiales siempre es una persecución política la que se hace contra las compañeras. Bueno, entraremos en tema. Sí. ¿Dónde estaba usted en octubre del 2019? En octubre yo estaba en el Ministerio de Gobierno, en el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, desde antes de las elecciones y hasta el golpe de Estado, hasta el 10 de noviembre. ¿Me puede decir, no pudieron leer lo que estaba pasando? ¿Me podría señalar en qué se equivocaron? Pero quisiera así unas cinco equivocaciones, porque definitivamente para mí ustedes no son las víctimas de esto. Y creo que hubieron errores muy graves. Bien, mire, el contexto es el siguiente, porque hay que poner en contexto esto. Ya antes de lo que ha ocurrido después de octubre han habido pues mensajes que daban cuenta que era una elección fraudulenta, que iba a haber fraude, que no había que acatar los resultados. Y esto venía de la gente que finalmente perdió las elecciones. La lectura Wilfredo, sí, le estoy contestando los 5 elementos. Yo quiero saber en qué se han equivocado ustedes. Ustedes estaban en el Ministerio de Gobierno. Sí. Mire, yo le voy a poner un ejemplo de, no es equivocación, error o lo que de verdad ha ocurrido. La noche del 21 después de las elecciones, el 21 de octubre, estábamos evaluando lo que estaba ocurriendo en los tribunales electorales, donde se procedía a la quema de los tribunales. Estábamos en pantalla viendo cómo se quemaba junto al comandante, el ministro y las autoridades, y el comandante de Potosí reportaba poco más que todo estaba tranquilo, cuando nosotros veíamos que se estaba quemando el Tribunal Electoral María. Entonces hay una suerte de confabulación, obviamente, de una información totalmente fuera de lugar, que ocasionó, entre comillas, los errores. Porque la información que veíamos nosotros en la televisión y que se quemaba, no era con lo que en vivo y en directo le informaba el comandante departamental de Potosí, un coronel que apellidaba Villa. Eso, por ejemplo, ustedes me dicen error, no es un error. ¿Usted me está diciendo que el gobierno estaba desinformado? Estábamos en ese momento recibiendo un parte oficial, viendo cómo se quemaba. Obviamente hemos en ese momento tomado una actitud, pero le pongo cuál era la información golpista, porque eso es lo que ocurría. Había una desinformación deliberada de parte de los mandos departamentales. En este caso le he puesto un ejemplo y le he puesto el nombre, porque eso me consta a mí, es lo que yo he visto. Usted me ha preguntado qué estaba haciendo. Yo estaba haciendo eso. Inmediatamente hemos reconocido la actuación de nosotros, como que lo que podíamos hacer. Estaba el comandante al lado, hemos dado de baja a ese comandante, y lo que ha ocurrido es que ese comandante se ha victimizado. Finalmente ha dicho, yo no voy a estar contra mi pueblo, cuando eso es totalmente falso. Han saltado 2 personas de la Corte Electoral de Potosí, departamental, que estaba quemando, que eran de los que supuestamente habían quemado el tribunal. Y nadie ha dicho nada, eso no ha sido noticia.
El golpe estaba en curso. Eso hemos visto, hemos reconducido la actividad que se tiene que hacer en el Ministerio de Gobierno, obviamente, en coordinación con el ministro que está a nuestro lado. Le pongo un dato, usted me pide 5, le pongo más. Así ha empezado la cosa. Pero antes de eso se estaba orquestando bloqueos, se estaba orquestando todo esto. Otro dato que le pongo es que ni bien se inicia esta sesión, este levantamiento insurreccional que dice Carlos Mesa, viene a la actitud de la alcaldía. Viene de Villa y en esas maestranzas que tiene la alcaldía estaban haciendo los miguelitos y una suerte de artefactos. ¿Para qué? Para que esos elementos se usen para sacar las llantas de los transportistas, generar caos, etcétera. Ha habido un operativo policial que hemos hecho y se ha intervenido una de las maestranzas allá por Miraflores de la alcaldía. Ese caso ha quedado totalmente archivado. Segundo tema, que efectivamente lo conocimos, lo hemos denunciado. Ha tenido escasa repercusión pública porque efectivamente la alcaldía tenía comprados a muchos medios de comunicación. Segundo, tercero. Pero ustedes también tenían comprados a los medios. No, Don Wilfredo, discúlpeme. Por favor, ustedes se han con dedicado eso. a comprar a los medios de comunicación, menos a Radio Deseo, yo lo sé porque además nosotras no estamos en venta. Ustedes también tenían comprados a los medios. No es así. Mira, Todo María, el gobierno, son puntos de vista, María, el suyo y el Wilfreda. mío. El suyo y el mío. Un gobierno tiene que participar con medios de comunicación. Y si he venido acá, María, de aclaro, es porque en este medio de comunicación efectivamente encuentro imparcialidad. ¿Sabe por qué? Yo no he asistido a ninguna cita a otros medios que no le menciono, pero usted los conoce perfectamente. Y no voy a ir en los siguientes años que tenga de gestión, si la tengo, hacia adelante, jamás. Porque esos medios son medios mentirosos, son medios que van a hacer No, ha tráfico, habido la mentira, verdad. ha habido desinformación, yo Ah, estoy pues de lo han acuerdo hecho, con pues, usted, claro. pero que ustedes sean las víctimas del asunto y a los medios están vendidos, ustedes compraron medios también. La Razón era un medio comprado, ATV era un medio comprado, Avia Yala era un medio comprado, Televisión Boliviana era un medio del partido, para señalarle solamente 4, pero otros medios también. Eso es su punto de vista, María, ¿no? Yo sé que tienen afinidades muchas veces, pero hay crítica, ¿no? Los periodistas en general tienen sus reglas que las manejan. Yo le digo en La Razón, a mí me han sacado unas estrepitosas denuncias alguna vez, pero yo he sabido contestar porque finalmente uno tiene que defenderse también a nivel de medios, ¿no? Y no por eso me he peleado con La Razón, pero tampoco voy a ese medio, ni a otros tampoco, porque creo que la labor, ahora que me corresponde hacer gestión en el puesto en el que estoy. Pero continuemos con el tema que usted me ha preguntado. Con el tema, octubre 2019, Sí. yo no entiendo cómo ustedes han reaccionado tan mal. Yo creo que han cometido graves errores. Quisiera que me diga qué otros más. El primero, usted lo atribuye a la desinformación. ¿Qué más pasó el 2019? Pero cuéntenos lo que no sabemos los bolivianos y las bolivianas y merecemos saber. No, yo entiendo que los bolivianos y bolivianas saben muchas cosas a medias, Sí. no saben de manera completa, y Ok. eso es lo que hay que hacer. Lo que saben a medias, por ejemplo, ahora por el bombardeo de medios, es que supuestamente habría habido una sucesión constitucional, que en octubre ha habido una insurrección popular, y eso es totalmente falso. Yo le puedo explicar, ahora sí nos explicamos, que 10.000 funcionarios públicos de la alcaldía a diario hacían los cercos con las famosas pititas y llantitas, ¿no? Y ellos sacaban de esos botes de basura enormes que tenemos en las esquinas, sacaban las piedras para bloquear y los artefactos para bloquear. Ha empezado esto en la zona sur, donde es el primer muerto casualmente María. Ellos han orquestado, eran parte de un plan golpista. Nadie casi ha dado cuenta de las imágenes donde las piedras salían de esos. Ellos han organizado. ¿No ha habido un error de origen que es la postulación de Evo Morales? En ese tema, mire, yo jamás he negado mis responsabilidades, ni lo voy a hacer. Pero en este caso en concreto, María, puede ser que haya existido un error de cálculo al haber hecho esa acción, que obviamente toda acción política tiene su repercusión política, y ha sido muy alto el costo por haber ido a esa reelección, como usted la menciona, yo diría repostulación, que es lo que efectivamente ha ocurrido, porque finalmente el pueblo elige a quien quiera. Yo no estaba participando de la gestión pública, pero creo ya en una autocrítica retrospectiva lo que ha ocurrido ha sido un error el haber ido en ese momento a esa reelección y haber forzado un referéndum que no era necesario. Por eso, el referéndum no era necesario, pero menos necesario aún era la reelección, que es la caudilización
de un proceso. Sí. Ahora, yo creo que hay otro error de origen, don Wilfredo, que está justamente asentado en el Ministerio de Gobierno. En 14 años, que usted no ha estado 14 años en el Ministerio de Gobierno, pero en 14 años, en lugar de cambiar a la policía boliviana, se la ha dejado constituirse en una mafia autárquica. ¿Por qué? ¿Por qué no ha cambiado la policía? La policía debe ser la institución más corrupta, más violenta y más negligente de toda la sociedad boliviana. Y no es poco decir. Bien, mire, la explicación de la policía es una explicación que tiene orígenes históricos. Y no vamos a irnos a contar historia, que hemos venido a esta barricada a hablar de realidades, ¿no? La policía es una institución que tiene muchos problemas porque es una institución compleja. No le diría que es la única que está atravesada por el síndrome de corrupción. El sistema judicial convive con ella y son parte prácticamente de esta convivencia corrupta. Yo he sido crítico, los artículos que he escrito son de crítica al sistema y obviamente llega también a la policía boliviana. Las políticas que se han hecho son de transparentación en lo posible y de que el policía o el sistema de seguridad del país tenga y fluya más bien a mecanismos que no sean proclives a la corrupción. Particularmente se me ha encomendado cuando he retornado al gobierno del 2018 implementar lo que ha sido el proyecto BOL 110, un sistema de videovigilancia que debería funcionar por lo menos en La Paz y en el Alto inicialmente y luego en el resto del país, sistema que tiene como base la videovigilancia. ¿Qué implica esto? No hay un contrato directo del policía con la gente, sino se videovigila y se ve el delito y se pero actúa eso no rápido. Está funcionando. Sí, permítame. Es decir, la policía ha sido parte importante del golpe de Estado. Sí. Hablemos, para mí ha habido golpe y no ha habido golpe, ambas estamos cosas. Separando qué es lo que deberíamos hacer con la policía. Tenemos que hacer que la policía se dedique a las funciones de policía y no a funciones de represión o a funciones de extorsión. Para eso, ¿qué necesitamos? Aislar en gran medida a la policía del contacto público cuando no es necesario. Sí, el BOL 110, por supuesto que pensar, y lo ha hecho en gran medida. Ustedes han usado a la policía para reprimir a Depcoca, para reprimir a los yungas al punto que han habido muertos allí, y... Ha habido muertos de ambos lados, María, siendo honestos. No, pero no hay tanto ambos lados, porque no hay ambos lados. La sociedad civil y el Estado no son lo mismo, Wilfredo, y usted no me va a decir, la policía no puede matar. Han habido ha empezado con la muerte de un policía, entiende, María, eso. Si usted hace retrospectiva del hecho, no es muerto por lo que se ha hecho, es una intervención policial en su momento, y lo que ha habido una respuesta bastante dura. Mire, se dan esas situaciones, infelizmente. Ese es un tema que no tiene que ver con lo que estábamos hablando, que era corrupción en la policía, pero se ha dado una situación... Tiene que ver, porque sabe que ustedes han utilizado a la policía para reprimir y por lo tanto la policía les ha pedido a cambio poder constituirse en una mafia autárquica. No, la policía tiene sus problemas, como le he mencionado. Es un criterio que hay que discutir. La mafia autárquica es un criterio muy ingenioso que usted usa, pero me parece interesante verlo desde el funcionamiento mismo de la policía, que tiene muchos actores, porque la generalización hace mal, ¿no? Yo tengo amigos de la policía que están hasta en últimos años, hay uno, por ejemplo, su oficial Luna, tal vez lo conoce, un entrevistado, que no tiene ninguna relación con esa mafia que usted me menciona. Pero no vamos a ir a la interpretación moralista simplona, el policía bueno, el policía malo. Sí. Estamos hablando con un ex ministro de gobierno. Sí. ¿Por qué existe el DIGIPI? Que es, para la gente que me está escuchando, el DIGIPI es un fuero de justicia policial paralelo, cuando la Constitución Política del Estado ha negado esos fueros paralelos de justicia. Los militares tienen fuero de justicia paralelo y los policías tienen fuero de justicia paralelo. Y el señor que ayer ha sido denunciado por el golpe de Estado ha asistido a una audiencia en el DIGIPI y no ante un juez. Sí, es un tema, hay faltas administrativas y disciplinarias que existen en todo sistema y eso no es un fuero. Efectivamente, la Constitución, el artículo 180, numeral tercero, establece un fuero para las Fuerzas Armadas en caso de guerra. Es el único fuero. El otro fuero es el fuero sindical, que no tiene nada que ver con esto. Pero yendo a la policía no tienen fuero. Ellos tienen un juzgamiento. El DIGIPI se ha convertido en un fuero. Compañeros, sí. Mire, formalmente hablando, y además en la Real María, es como el régimen disciplinario que tienen los jueces. Eso no es un fuero. Pero igual te exoneran, por eso te votan, pues, exactamente igual. En un fuero. Bueno, ¿por qué no han reformado la policía? La policía les ha dado el golpe.
Ha participado activamente en el golpe, efectivamente. Nosotros, le reitero, hemos respetado varias instituciones del Estado y lo hacemos porque son instituciones que sin las cuales también un Estado no puede funcionar. Pero no me voy a que sea necesariamente el sistema policial que tenemos. Soy bastante crítico del tema. Se ha planteado una reforma policial en absoluto. He planteado un sistema de rotación de cargos donde más corrupción existe, María, es en los cargos y en los destinos. En los destinos por quedarse en centros diferentes de poder, La Paz, en las altas ciudades capitales, donde van poco más castigados los demás a las fronteras. Y esto tiene que cambiar. He planteado en su momento, he estado muy poco tiempo en el ministerio, infelizmente, he estado meses, pero en ese tiempo he planteado un sistema de reforma. Y había planteado este Vol 110, lo que luego fue el Vol 110, igualmente hace 10 años. Se ha dado hace 2 años atrás, o 3, el 10 de agosto hemos inaugurado el 2018, 2019 el proyecto, apenas 2 meses después vino el golpe y se frustró. Actualmente nadie sabe poco más del Vol 110, pero bueno, son cosas que se dan porque buscábamos cambiar eso. Volvamos a octubre 2019, volvamos a octubre 2019, ¿no? Volvamos. ¿Qué otros errores en su percepción se han cometido? El error de repostulación, el error de desinformación, ustedes no sabían lo que estaba pasando en el país. Sabíamos, pero había información distorsionada. Y la información que hemos corroborado, inmediatamente hemos actuado sobre esa información. Porque hay mucha gente que acusa, tal vez en un concepto todavía no conocido, me ha dicho usted que den datos que no conocían, de lo que pasaba en el país. Nos decían poco más, o le han dicho al ministro de entonces, que poco más él era parte del golpe porque él sabía y no ha hecho nada. No es la realidad tampoco, María, porque se ha actuado sobre información que teníamos en su momento, que era información oficial, que al final de cuentas es la que se maneja un gobierno. Si me ven un rumor, yo no puedo actuar sobre el rumor. Pero si veo que una gente están quemando un tribunal electoral, tengo que actuar sobre eso. Pero si realmente tengo las organizaciones que ustedes dicen tener, y no son 4 que están engordando en las cúpulas, sé lo que está pasando en el país a través de esas organizaciones. Si camino y tomo minibús, sé lo que está pasando en el país, y veo los bloqueos con mis propios ojos. Hasta creo que nosotros estábamos más informados que lo que ustedes estaban. No, lo que ha hecho el presidente es una actitud responsable. En su momento ha dicho, no sacamos a la policía, porque se podía sacar a la policía como ha sacado el gobierno golpista. Y a usted le consta cómo ha sido. Nosotros no hemos hecho eso. Ellos han sacado a los militares a matar. Policía también. Bueno, policía al extremo llevar a la policía, pero los militares con un decreto supremo asesinar. Ustedes no han sacado a la policía, esto me parece muy bien, claro. Y no han sacado a los militares. Sí. Pero, ¿por qué han huido? Primero, todos. Segundo, ¿por qué no han abierto sesión en el Parlamento con la asistencia de todos sus parlamentarios y parlamentarias, teniendo 2/3? ¿Por qué? Las dos cosas. Primero, de huido, han oído algunas personas cuya vida realmente corría peligro, María. Y eso es cierto. Han habido órdenes, y todos sabemos, además estaba a conocer hasta por un oficial subalterno en el aeropuerto de Chimoré, que ellos debían tomar preso a Evo Morales, que era la orden del comandante. Ya está registrado en los medios alternativos, porque en los oficiales nunca salió eso. Entonces la orden era matar a Evo Morales. Si era matar a Evo Morales, había que cuidar su integridad, y de esa manera él ha salido del país. Que le llamen huido no me parece una retórica. Pero que han busca huido todos. Todos no, yo estaba en La Paz. Yo estaba en La Paz y luego hemos asumido la defensa en la época más dura del golpe de Estado. Me he quedado en el país y he combatido en todos los sentidos. He defendido no solo al expresidente Evo Morales, a mucha gente víctima. Pero yo diría que todo el gabinete, menos Carlos Romero, que fue a parar a la cárcel efectivamente, han huido. No, Nelly Simonte estaba en Chuquisaca. He visto a varios compañeros que estaban en el gabinete. Estaba también el ex canciller Diego Pari, estaba en La Paz y más o menos con él varias veces. El ex canciller estaba viajando y mucho después vino. En enero estaba acá. ¿Por qué no han reunido? Porque, mire, yo me he dedicado a reconstruir lo que ha pasado, porque la sociedad tiene derecho a conocer, y ustedes no han dicho la verdad, y tampoco el otro bloque ha dicho la verdad. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Por ejemplo, todos los parlamentarios y las parlamentarias a quienes he cuestionado, ¿por qué no han reunido la Asamblea Legislativa Plurinacional para una sucesión constitucional como debe ser? Así es. Porque la tal sucesión no ha habido, no es constitucional. ¿Por qué no ha dado instrucción Evo Morales o alguien del Movimiento al Socialismo para que se reúna el Parlamento? Todos los parlamentarios con quienes he hablado y las parlamentarias me han dicho, yo hermana me he enterado por radio, he llorado mirando la televisión lo que estaba renunciando el hermano Evo.
¿Por qué no han reunido al Parlamento? Quisiera que me explique. Bien, dos cosas primero. El informe de la OEA, que no es auditoría, tenía que salir el miércoles. El acuerdo con el gobierno de que salga el miércoles. Se había preparado, obviamente, tener el lunes a la gente del Parlamento, porque todas a sus regiones se han ido el fin de semana, todos hacen eso, ¿no? Entonces no había efectivamente, los parlamentarios no estaban en La Paz. Tenían que estar el lunes llegando, en la tarde, sesionar el martes o miércoles, como normalmente lo hacen, esperar el miércoles el informe de la OEA. El informe de la OEA salía en la madrugada del domingo. Y ese mismo día se ha provocado todo, se han cancelado Pero vuelos, la gente no ha salido. No. Don Wilfredo, en estado de emergencia uno no puede decir, parlamentarios, nadie se va a sus regiones este fin de semana, no hay fricasé, no hay chicharrón, no hay partido de fútbol. ¿Dónde estaba ardiendo el país, María? ¿Dónde tenían que mediar los compañeros que a la vez son dirigentes regionales? En sus regiones, pues. No podían estar aquí metidos. Ellos estaban organizando en sus regiones. Es un poder del Estado. Es un poder, pero tiene representantes que son expresión de las regiones. Tenían que estar organizando sus regiones. Ya a mí me parece que ese es un grave error. Ustedes han dispersado a sus parlamentarios. Usted lo ve ahora como un error, pero pues nuestros parlamentarios estaban cumpliendo una función política. No han cumplido. Sus parlamentarios han desayunado la renuncia de Evo Morales llorando en sus casas en no sé qué región y no han... O sea, ustedes son corresponsables de que no haya habido sucesión constitucional. No, de ninguna manera. Eso sí que no lo asumimos. ¿Dónde tiene que ir un parlamentario? Tiene que irse a su trabajo. Tiene que ir, pero tiene sus horarios, tiene sus días. En estos días del conflicto, María, pues claro, es un punto de vista suyo, pero ahí no tenemos encuentro. Ahora, otra pregunta que quiero saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo cuestiono la reunión las reuniones en la Universidad Católica como sediciosas, porque permiten que participen representaciones diplomáticas, eso es injerencia en la soberanía de un Estado, y lo hacen a espaldas del pueblo. Carlos Mesa no tenía ningún cargo para ir a esa reunión. Tuto Quiroga no tenía ningún cargo para ir a esa reunión, ningún mandato popular. Y Tuto Quiroga manejó a diestra y siniestra el país. Tampoco tenía ningún mandato Samuel Doria Medina para decidir los destinos de nuestra amada Bolivia. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué, a nombre del movimiento al socialismo, se sientan ustedes en una mesa con unos señores irresponsables con la historia que no tenían mandato para decidir lo que va a pasar con nuestro país? ¿Por qué ustedes le dan la espalda al pueblo? Porque ¿en cuántas reuniones participaron? Bien, mire, Adriana Salvatierra y otras. Bien, lo que yo tengo entendido, y la información que me han dado casi de primera mano, es que se estaba el golpe de Estado el 10 de noviembre, se ha dado el golpe de Estado, la milicia, es decir, el ejército, estaba con ánimo de tomar el poder directamente, y habían interlocutores del golpe de Estado que son con los que finalmente se ha interlocutado. En 1979, María, igualmente se ha interlocutado con el golpe de Estado de Natush Bush, y los parlamentarios que han quedado no están calificados de golpistas o cómplices de golpistas. Eso ha ocurrido con Natush Bush, que ha aguantado 15 o 16 días en el gobierno, pero igual el Parlamento se ha mantenido vigente. Y se ha hablado con ellos. Pero no, pues estoy diciendo un gobierno que es una masacre el 1 de noviembre, exactamente. Pero el 79, claro, pues, el 79, no, don Wilfredo, al 2019 son 30 años después. Había que hablar, pues la experiencia puede decir que hay que hablar. ¿Qué pasa si no hablábamos, María? ¿Y usted quería unos militares en el Palacio de Gobierno? Le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que yo creo que el MAS podía haber hecho? Reunir, aunque sea a pie, a lomo de mula, y además no permitir jamás que su segundo poder del Estado, como es el Parlamento, esté no sé dónde. Esté y sesione. Entonces sí constituyes un poder parlamentario. No han permitido pues el ingreso, María, al Plaza Molino de alrededor. Todo estaba cerrado. Yo me hago respetar. Todo estaba cerrado, María. Don Wilfredo, o sea, si soy senador, además no se hubieran atrevido a abrir fuego contra... ¿Ha visto usted las grabaciones que han habido el 12, cuando Adriana y el grupo de parlamentarios senadores han querido entrar al Parlamento? Le han roto las ropas, usted ha visto, pero todo el país ha visto. Sí, pero no es cuestión, me han roto mi blusa, pero no la han dejado pues entrar. ¿Cuántas veces a mí me han hecho en su gobierno cosas así? Eso era porque se ha burlado los cercos que habían policiales y militares a la Plaza Murillo. No se podía entrar.
¿Y para qué le sirve el helicóptero? No, pues que ya no ¿Y había, para no qué le sirve había el mando, helicóptero? María, pues en helicópteros. Si el helicóptero no, el avión no Porque quería llevar Evo ustedes Morales, se han dejado pues, resfriar no, pues, un y golpe han de ido a Estado, negociar pues. con los Eso es sediciosos. un golpe de Estado, María. Eso es un golpe de Estado. Ustedes han ido cuando a hay negociar. desobediencia militar al mando legítimo constitucional. Eso es. No, aquí no es que ustedes se Le han voy a dejado. decir una Cuando cosa, hay un don golpe de Wilfredo. Estado, hay un golpe de Estado. Allí nos da un bombardeado. Le voy a decir Ya una salí cosa, con el don fusil. Wilfredo. Ustedes se han dejado chantajear 14 años con los militares y no han reformado ni la policía ni a los militares. Es un tema aparte, no estamos hablando del tema, pero es un tema, me parece interesante hablar del tema, pero es un tema aparte. El tema del golpe de Estado y de ese día concretamente, del lunes 11 y el martes 12, donde se ha concretado la asunción inconstitucional de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, ese es el tema que estamos viendo ahora. Yo le digo, no se podía entrar a Plaza Murillo. Eso es algo efectivo, Yo algo le digo registrado. una cosa, Wilfredo, Bien porque claro, yo ¿no? soy boliviana. Yo Sí. estoy convencida que a los golpistas no les convenía abrir fuego contra los parlamentarios bolivianos y que los y las parlamentarias bolivianas, empezando en Lidia Patti y terminando en cualquier otro, podían haber entrado en bloque. Podían haber entrado con prensa internacional y podían haber entrado al Parlamento. También ustedes han perdido la brújula política porque ya la habían perdido hace tiempo. No sé si es un punto de vista subjetivo suyo, que no lo comparto. En todo caso, lo que yo le estoy aclarando es que no se podía entrar al Parlamento, a ese en bloque no se podía entrar porque no estaba sola Adriana, han estado varios parlamentarios, se ve inclusive, hay gente que la apoyaba, que es entre otros los muchachos que trabajaban con ella en la asamblea, que luego han sido despedidos de la asamblea, en fin, todo un contexto que se da, ¿no? No ha ido solita, pues, no ha ido solita, pues. Yo le voy a que usted decir diga, una ¿no? cosa, yo le No voy ha a ido decir solita, una cosa. pues. Adriana ha ido a destiempo. Adriana ha sido castigada con el voto cruceño por su actuación en octubre del 2019 y Eva Copa ha sido premiada con el voto alteño por su actuación en octubre del 2019. No sé si en octubre mismo, ¿no? Ha sido después la actuación que ha tenido, porque los primeros días del golpe, pero que no ha sido así. Yo Le digo, aseguro, porque la primera entrevista a la que asistió Eva Copa fue aquí en Radio Deseo. Terminó la entrevista y estuvo llorando. Eva Copa estuvo perseguida, impedida de ir a su casa, impedida de ver a sus guaguas, hostigada por la policía. No ha sido la única, no ha sido la única, ha sido la María. única, pero Todos ¿sabe hemos qué? pasado eso. Sí, pero ella daba la Claro. cara, es que es la diferencia. No, yo daba la cara en las calles, no tenía Está pues bien, foro sí, parlamentario. pero usted no ha sido candidato al alcalde paseño. Hubiéramos visto yo si si la hubiera tenido gente un foro parlamentario hubiéramos diferente, visto pues, si la claro. gente le hubiera Yo iba premiado sin o no. fuero a la Plaza Murillo a dar conferencia de prensa, María, no me dio golpe Pero de hubiéramos Estado. visto si la gente le hubiera premiado o no. Pero No soy Eva candidato, Copa. pues, yo no soy candidato, es la Quisiera diferencia. saber, Wilfredo, ¿cómo califica usted o el grupo al cual usted pertenece, que es lo que quiero después preguntarle, la actuación de doña Eva Copa? ¿En qué En contexto? esa coyuntura. En esa coyuntura. Mire, ella asume la presidencia del Senado y en principio no hemos tenido un contacto con Eva Copa, y ni con ellos ni con Choque, porque había una reticencia poco más a hablar con la gente que había salido del gobierno. Eso es lo que yo entendía. No ha habido relación. Hemos hecho llegar a través de parlamentarios las interpelaciones por las muertes que se han dado recién el 6 de marzo. ¿Usted sabe cuántos meses después de que las muertes y que estaba lista la interpretación desde el 19 o 20 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses después? Recién se han leído la interpelación para que se ría Murillo, López, y se haga los 2 días nuevamente designar ministro. Le voy a decir una cosa. ¿Por qué? Yo he visto a Eva Copa apoyada en el embajador de la Unión Europea en la negociación para que cese la represión en el Palacio de Gobierno con todas las organizaciones sociales que ustedes en amanecida negociando con el ministro de la Presidencia Jerjes, y Eva Copa estaba ahí, que cese la represión, No, salvando claro. vidas. No, seguro que sí, pero le digo, Y una eso cosa. fue Antes del 30 de noviembre, sí, antes del 30. Eso fue en los primeros días. Antes del 30 ha sido, sí, antes del 30 de noviembre se ha hecho eso, porque hasta el 30 no había la ley que convocaba Y ni a los Andrónico magistrados. llegó a la reunión. No sé, pero yo le estoy dando cuenta de lo que la actuación de Eva Copa, usted me ha preguntado eso. Entonces, la renuncia de Evo Morales la han aceptado el 20 de enero. Entonces, técnicamente, Evo Morales es el presidente hasta ese día. ¿Por qué han tardado tanto? Tenían los 2 tercios. Yo he pedido por escrito, porque me interesaba como abogado, que ella no renuncia para ver qué se iba a aplicar, si un procedimiento de fuero, si otro procedimiento ordinario, qué hacer.
Nunca me han contestado. Pero me han contestado meses después. Le voy a decir una cosa, meses don después. Wilfredo. Cuando se ha dado todo eso, el MAS ha demostrado que no tenía cohesión colectiva, inteligencia colectiva. Cada quien ha obrado como ha podido y se ha apoyado en el palito que ha podido apoyarse. Y eso ha sido así, no había coherencia en el MAS. Ha faltado un liderazgo en su momento para justamente reconducir el caos que había ocasionado la salida de nuestro líder y de los compañeros también del gobierno. El Parlamento se ha visto con nuevos actores que de manera, no sé por qué, no han actuado de manera hasta revanchista con la gente que antes trabajaba allí. Incluso han despedido a un compañero que tenía la mujer, la esposa que había dado a luz, y no podía ser despedido, lo han sacado igual. Eso ha hecho la copa, por cierto, ¿no? Entonces, son casos que se han dado de revanchismo interno, porque habían pugnas internas como en todo frente político. Eso lo dejemos a un lado. Le voy a preguntar a don Wilfredo, la convocatoria a las elecciones sí. no es lo que le permite hoy a Álvaro García Linera estar cómodo en su biblioteca, a Evo Morales estar paseándose por el país y a usted estar como procurador del Estado. Sí, la convocatoria de elecciones parece parte de un acuerdo general que se ha dado para que el país vuelva a la democracia. O sea, era lo lógico además, ¿no? Porque el país no estaba en una etapa democrática, iban a ser los mandatos 2 meses después, el 20 de enero, o 3 meses después a lo sumo, y había que hacer un acuerdo de ese tipo. O sea, era algo necesario. Era la única salida posible. Era una salida legal y aparte, bueno, con una interpretación constitucional que ha dado listo, bueno, para que se prorroguen un tiempo más los mandatos, viene la pandemia y viene todo lo que ocurrió luego, ¿no? Era necesario, había un acto necesario. Ahora, estamos con Wilfredo Chávez, hemos revisado un poco octubre del 2003. Vayamos al momento actual. No sé si usted va a querer responderme realmente, Wilfredo, pero yo quisiera saber cómo está hoy la estructura del movimiento al socialismo. O sea, porque no sé si hay un evismo constituido, por ejemplo, por su figura, insertado dentro del gobierno de Luis Arce. Mire, ¿O cómo está la estructura del movimiento al socialismo ahorita? Bien, la estructura del movimiento al socialismo es la que siempre ha tenido. El MAS no es un partido, lo primero que aclaramos, no es un partido porque no es estructurado. Es un movimiento organizado por movimientos sociales, eso es el MAS, que expresan la mayor parte al bloque histórico popular del país, eso es el MAS. No. Eso ha dejado de ser el MAS, por eso Eva Copa va a ser alcaldesa mañana. No, pero ese es un tema discutible y el bloque aparte. popular se ha quebrado. El bloque popular que cohesionaba al MAS, su última asistencia como bloque popular han sido las elecciones pasadas, Wilfredo. Igual me puede decir cuando hemos perdido con Chapetón, no es así pues María, son cosas que se dan y hay que ver en el camino cómo se va a reencaminar el bloque. Si no es su lógica, habríamos perdido el alto. ¿Ustedes manejan el monopolio del bloque popular en el país? Nadie puede creo atribuirse eso, pero sin embargo, la mayor parte del bloque popular sí ha participado con el MAS, eso es cierto, y está comprobado el 18 de octubre. ¿Eso realmente es cierto, María, o no? Bueno, yo creo que ustedes deberían revisar, porque cuidado les pasa lo mismo que en octubre del 2019. No es una posición de soberbia, no solamente María. Por no es eso, yo le quiero aclarar, no es eso. Lo que pasa es que hemos tenido problemas internos, como siempre han habido, en la elección, por ejemplo, de Patana, el 2014, 2015, que fue candidato, ha sido un desastre porque los dirigentes de la zona, porque se elige bueno, así. Bueno, y el Ratuqui es peor que Patana. Exactamente, igual ha ocurrido. Entonces le estoy explicando y quiero explicarle al país a través de su medio que no ha sido un tema mío ni de eso, ni nada. Bueno, a ver, le voy a preguntar. No, yo sé quién lo ha elegido por misoginia. Lo han elegido, no lo han elegido a la Eva Copa, por misoginia. Estamos con Wilfredo Chávez, una persona muy cercana a Evo Morales. Entonces le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué papel está jugando el evismo y Evo Morales en el gobierno de Luis Arce? Bueno, en realidad yo no dividiría el evismo, porque eso es justamente lo que quiere la derecha, dividir y hacernos ver evismo versus gobierno de Luis Arce. ¿Hay derecha en el MAS? Eso, entiendo que no. Yo entiendo que sí. Pero ¿qué es Cronenbold? Cronenbold es un compañero que ha estado en la cárcel 1 año y no le han demostrado absolutamente nada de lo que han hecho. No, de acuerdo, ¿no? Cronenbold, yo le reconozco a Cronenbold, ¿Ah? yo creo que como Cronenbold ha sido capaz de ir a la cárcel, muchos deberían haber dado la cara y no deberían haber escapado. Sí, pero yo sí que creo que Cronenbold es representante
de la visión de la derecha. Mario Cronenberg es un empresario cruceño, pero la gestión pública que ha tenido integrados sectores de todo lo que era en ese entonces diseminado lo que ha sido Warnes, y ha logrado 2 gestiones exitosas de alcalde. Y la votación que ha tenido en Santa Cruz no ha sido una votación casual. La votación que ha tenido ha sido muy exitosa porque efectivamente ha renovado nuestro voto. Pero a mí lo que me interesa más allá de la votación es que hay expresiones de derecha dentro del MAS y yo las veo claramente. ¿Por qué de derecha, Cronenberg? Mire, yo le voy a decir, todo el proyecto productivo, desarrollista del movimiento al socialismo, durante el gobierno de Evo Morales, ha sido un proyecto extractivista, neoliberal, colonial. No, hay que ver para eso el tema de tierras, porque yo creo que para su concepto hay que ver la distribución de tierras. En el año que ha tenido Lenín Áñez, el 77% aproximadamente de las tierras han sido a gamonales, oligarcas. Eso es lo peor eso que le ha pasado a Bolivia, peor que Melgarejo. Eso hace la derecha. De acuerdo. Pero eso es la derecha. En el gobierno de Evo, usted cree que ¿Y Laguna Corazón no le han dado a ustedes a Branco Malinkovic? No. Nosotros estamos con un proceso internacional. En el gobierno de Áñez le han dado 33.000 hectáreas, Laguna Corazón y otra más, 33.000 hectáreas a Branco Malinkovic, siendo ministro. María, yo le estoy explicando la diferencia. Pero les preguntaba por qué Cronenberg expresa los intereses gamonales. Almaraz, que era su viceministro de Tierras, ha declarado en Radio Deseo que Laguna Corazón ha sido una concesión de Evo Morales para que Malinkovic se vaya del país. Que venga Almaraz, ¿quién le ha quitado esa tierra a Malinkovic? Él. No, por eso. Él. Nosotros hemos ido, yo estaba con Alejandro, hemos participado en ese tema, en el Chaco, porque era ministro de Justicia, y hemos estado con Alejandro. Vayamos a la pregunta, ¿cuál es el papel de Evo y el evismo dentro del gobierno de Luis Arce? No, yo le he aclarado que no hay Evo ni evismo, que hay un movimiento al socialismo que Evo, participa. Obviamente hay gente que se declara evista y que quiere mantenerse así. ¿Usted cómo se declara? No, yo soy militante del movimiento al socialismo. Obviamente, por mis funciones estoy en una limitación, porque soy procurador y debo mantener la independencia política, pero todos saben que mi militancia ha sido permanentemente del MAS y la voy a seguir haciendo. ¿No hay en el movimiento al socialismo una especie de fracción evista fanática y fracción no evista? ¿Fracción renovadora, digamos? No sé, mire, en el MAS existen muchas tendencias, ¿no? ¿Cuáles serían las tendencias que hay? Las tendencias son, por ejemplo, un tema que me parece muy importante, reclamar y por fin poner orden en el tema de los derechos de género, que están las compañías Bartolinas, están las mujeres interculturales, las albas y otros bloques que plantean reivindicaciones absolutamente legítimas a la construcción a veces patriarcal que hacen los partidos. Más no es un partido, pero tiene que tener una presencia mayor. Por ejemplo, ese tema no se ha discutido mucho, pero va a haber un congreso orgánico el 3 de junio para eso. Un tema. Otro tema que usted me menciona, evismo versus otros. Eso no es cierto. La gente que maneja esa tesis no creo que sea un militante realmente que esté comprometido con un proceso de cambio como el que estamos nosotros. No creo que sea así. Porque finalmente ¿no hay evismo en el MAS? Hay gente que es evista en el MAS, eso es cierto, pero no busca quebrantar con eso al gobierno, está participando y apoyando. Ustedes no, ya está claro que el gobierno de Arce es un gobierno de ustedes. Ahora, la pregunta, y la tesis de que pretenden derrocar al gobierno de Arce es una tesis de la derecha extrema fascista. Sí, lo hacen enfermar, quieren que se enferme nuestro presidente. No nos hacemos eco. Nada que ver. Pero la pregunta, ¿hay una tendencia renovadora en el MAS, sí o no? Y si usted la conoce, ¿qué propone esa tendencia renovadora en el MAS? Entiendo que la tendencia llamada renovadora existe efectivamente. Siempre existió una tendencia renovadora en todo organismo y también en el MAS seguramente va a haber. Si hay la tendencia renovadora, debe estar en funciones de gobierno, porque aparte de mi persona, ninguna ex autoridad que ha estado en el gobierno de Evo está presente. Entonces, yo creo que ya... hay muchas. No, pero... ¿Qué ministro, dígame, María? Ninguno. No, ministros no, pero a otros niveles sí. Ni yo que yo sepa ni viceministro, que es la parte que ejecuta política pública, ¿no es cierto? Aparte no que yo pienso que, por ejemplo, figuras como Héctor Arce quiere manipular la justicia a desmedro de don Iván Lima. Yo eso lo veo muy claro. Yo en ese tema quiero ser cuidadoso, respeto muchísimo a los dos. Y que se ha entorpecido la reforma de la justicia, porque el MAS para mí, el error que han cometido es no cumplir el mandato histórico. El mandato histórico era construcción del Estado plurinacional. Claro. Eso pasaba por la reforma del ejército, de las Fuerzas Armadas. A los oficiales que han planteado la descolonización de las Fuerzas Armadas los han dado de baja. Reforma de la policía.
reforma de la justicia, mínimo, y reforma de la educación. No han hecho nada de eso. Han habido avances importantes en educación y en retrospectiva. Sí, pues María, claro que sí. En justicia, yo le digo, es un tema que debe coordinarse mejor. Abortada. No, lo que pasa es que creo que debía coordinarse mejor el tema, ¿no? Pues, de parte del compañero ministro. Era bueno que antes se coordine con la Asamblea, porque las leyes no se hacen de arriba abajo, María, se hacen de abajo arriba. O sea, si usted pone y aplica una ley de arriba abajo... Ustedes son los primeros en hacer las leyes de arriba abajo, y por favor, ustedes mandaban desde el Ejecutivo una ley al Parlamento y voten carajo. Ley consensuada. Voten carajo. Ley consensuada desde abajo, María. Por eso los parlamentarios no sabían ni defender las leyes por las que votaban. Don Wilfredo, yo no soy de Suecia, pues. Yo no soy de España, yo soy boliviana. A ver, leyes fundamentales del Estado han ido 5 primero. Las 5 leyes las hemos trabajado antes con la gente de abajo, María. Y por eso han funcionado en gran medida. Cuando tú pones una medida... ¿Qué funciona en gran medida? Las leyes fundamentales del Estado, la ley de autonomías, las leyes, la judicial, del tribunal, las 5 leyes que ordena la Constitución, todas, la ley de deslinde, todas esas leyes trabajadas desde abajo, con las organizaciones. A ver, no vale la pena nombrarlo. Bueno, usted no es el único. Yo le aseguro, don Wilfredo, que usted no es el único del anterior esquema en el gobierno. Tal vez no en puestos visibles, jerárquicos, pero, por ejemplo, Nardi Suxo, ministra de Transparencia, está como embajadora de Bolivia en España, que es una embajada muy importante para Bolivia. Sí. Por ponerle un ejemplo entre muchos que le puedo poner. Pero haciendo un mapeo pues de cuánto tiene el Ejecutivo, es por una parte absolutamente minúscula que están, y si usted me dice la renovación, está en gobierno. O sea, yo no creo que haya necesidad de hacer una etapa o una ola de renovación cuando ya están en gestión los compañeros, y deseamos justamente que salgan bien las cosas con los nuevos compañeros que están allá en funciones. Creo que es lo más importante. Bueno, don Wilfredo, ¿trabaja Evalis Morales en la Procuraduría? Sí, trabaja. ¿Por qué? Una compañera que tiene, primero que es abogada desde hace varios años atrás. Segundo, tiene título, tiene experiencia en derechos humanos, que es una de las unidades más importantes en la Procuraduría, tenemos procesos internacionales sobre todo, pero también tratamos de llegar a arreglos internos cuando se puede antes de un juicio internacional. Trabaja ya como técnico. Entiendo, porque es su especialidad. Tiene derecho a trabajar, pero yo me pregunto ¿por qué no va a hacer un examen de competencia público? ¿Por qué tiene que, por ser hija de Evo Morales, gozar de un trabajo? No digo que no tenga la formación académica, es públicamente, ella es abogada titulada de la Universidad Católica, no de la UMSA, ha ido a una universidad privada donde se ha perpetrado las reuniones para derrocar a su padre. Eso dejemos claro, ¿no? Pero, no sé, a mí ¿sabe qué sensación me da? Que ustedes se han acostumbrado a usufructuar del Estado y no saben soltarlo. No saben vivir de su propio trabajo, de la profesión libre, del ejercicio productivo, no sé, de cualquier otra cosa que no sea usufructuar del Estado. Ese es un punto de vista suyo, ¿no? Yo no lo comparto. Tengo esa percepción. Particularmente yo he estado, de los 14 años que ha habido gestión del presidente, he estado 6 en función de gobierno, 8 no. ¿Dónde he estado? En mi bufete, pues. ¿Dónde he estado también defendiendo el año pasado? Exactamente ahí. O sea, a mí no se me puede endilgar aquello. Pero ¿no ve usted que es una tendencia absolutamente generalizada? Que tú dices que saltan de una cosa, saltan a la otra, y dices, oye, no hay otra gente que pueda ejercer estos cargos, no hay exámenes de competencia en ningún lado, pero la gente no tiene derecho a acceder al trabajo. Acabo de venir con la reunión de un embajador y justamente el planteamiento que yo he hecho es la institucionalización de la Procuraduría, y voy a hacer eso. No es porque me esté en usted, yo ya lo he pensado, ya lo he expresado y estoy operando en eso. Vamos a lanzar la convocatoria para todos los cargos concursables que existen en la Procuraduría a más o menos el mes de septiembre. ¿Qué porcentaje de cargos son? Un 70%. Solo se queda la parte administrativa, qué sé yo, que no es concursable, tal vez la parte de apoyo, que no es concursable, y lo demás, que son abogados, todos los abogados van a ir a un examen a defender su cargo, o que otro compañero venga, otra persona venga, si es más capaz, obviamente, se está en el cargo. Eso he hecho cuando yo he pasado hace 17 años en la Fiscalía General, he participado de un concurso similar y nos ha ido muy bien. Obviamente ha pasado mucho tiempo, ya la gente no debe estar allá,
pero ha sido un proceso igualmente transparente y abierto como el que estoy organizando en este momento. Estamos con don Wilfredo Chávez. Yo sí creo que hay un sabotaje de parte de algún sector del MAS a la reforma de justicia que está queriendo implementar el propio Iván Lima. Yo de eso estoy convencida. Bien, a mí no me cuente con ellos porque efectivamente no probablemente participo usted de no eso, esté entre ellos. Yo creo que es para Héctor nada, Arce el que para está nada. ahí. Pero eso está Tal sucediendo. vez sea bueno que hable Pero con eso está Héctor usted, sucediendo. ¿no? Tal vez sea bueno que hable usted A con ver si Héctor. baja del cielo, Héctor. No sé. Pero eso Ya. está sucediendo. Usted lo puede ver. Lo que yo veo es simplemente que tal vez el compañero ministro no ha coordinado bien con el Parlamento, porque cuando lanza la idea de la reforma, lanza una reforma constitucional. María, eso es, en un momento donde habían elecciones subnacionales, tú no puedes enganchar una reforma constitucional a eso, ¿no es cierto? Es un poco hasta de sentido común. Eso le han cuestionado los parlamentarios y eso noto ha bajado. Entonces, él es el desubicado. Ha bajado el ímpetu, interprétalo como guste usted, pero ha bajado el ímpetu de la reforma que ha empezado con mucha ímpetu. Y le ha bajado, digamos, el perfil, porque han dicho reforma constitucional no puede haber, que no está en la agenda política. Ahora, nadie había mire, pensado en eso, ¿no? Ese sí es el tema. ¿Evo Morales quiere postularse en las próximas elecciones? No sé, no me he expresado nada al respecto. Hay un congreso orgánico el 3 de junio, verán todavía eso. Luego seguramente va a haber un congreso para renovar las direcciones departamentales, las regionales, lo que ocurre No internamente. tiene solución ya el MAS. ¿No? Wilfredo, ya no tiene solución el MAS. Hay María. demasiada corrupción en el propio partido y las organizaciones ya no funcionan como fuerzas representativas. Es mi punto de vista, Sí. pero tengo que manifestárselo. Sí, yo le estoy diciendo que Don no Wilfredo, considero lo mismo, ¿no? ¿qué cambios? Porque usted está con Evo Morales, ¿con qué frecuencia? No, yo me veo muy poco en realidad con él. Pero se ve claro. con él. Me veo, claro. ¿Qué Muy cambios, poco. aparte de que yo lo veo bastante envejecido y más confundido todavía, yo lo veo así, qué cambios ha provocado en Evo Morales, aceptemos, su huida o su exilio en México y en Argentina? No, yo creo que las reflexiones que han habido son importantes para no cometer nuevamente errores. En el momento, Evo Morales es un hombre de consulta. Ese es su estatus. No le veamos ni más ni menos que está buscando el poder o no. Es un hombre de consulta que está realizando un trabajo político, efectivamente, porque es un hombre político, pero sin embargo tiene, creo yo, por lo menos un marco de acción bastante limitado en cuanto a ¿Y cuál moverse, es el todo papel eso, ¿no? de Juan Ramón Quintana? No, es el compañero Juan Ramón está en un perfil que lo vemos todos, ¿no? Está asistiendo a debates, a foros, está lanzando instructivos. ¿no? Porque una si cosa fueran es instructivos sería que se cumplan, María, no las instructivos. otra cosa es que nadie. no le hagamos caso. Otra cosa es que no se cumpla lo que pues, tiene el derecho sobre. Anoche presentando un libro estaba el compañero Hugo Molis con un discurso, estaba Juan Ramón con otro, en fin, son opiniones Yo que se dan. quiero dejar claro que a Juan Ramón Quintana lo invito a Radio Deseo sí o sí, ojalá baje también del cielo, y a Evo Morales. Yo no he bajado del cielo, por si acaso he bajado del alto. He bajado del alto. No, en su caso, Wilfredo, es diferente porque usted ha sido siempre una persona bastante más horizontal, incluso en el Ministerio de Gobierno. Incluso en el Ministerio de Gobierno, cuando nosotras hemos querido agendar las cuestiones de las trabajadoras sexuales, que es a lo que yo me dedico. Don Wilfredo, ¿qué está pasando en la coyuntura? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en el país? Bien sintética. Bien sintética, sí. Lo que ha ocurrido es que a partir de las elecciones subnacionales, la derecha ha jugado su última carta de nuclearse en centros de poder que consideraba hegemónicos de dominio, Santa Cruz concretamente, y parte del Oriente, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que una parte de nuestro sector, de nuestro bloque popular, a consecuencia de descontentos internos, no ha migrado a la derecha, pero sí ha tenido su paso para llegar al poder por fuerzas que representaban a la derecha. Beni, Pando, bueno, Santa Cruz no la cuento, ¿no? Chuquisaca es el claro ejemplo de cómo el bloque es el mismo, pero el bloque vota diferente cuando existe una opción también más legítima. Y eso hay que reconocer. La derecha, en mi concepto, por lo menos María, no ha logrado su objetivo. El llamado del Comité Pro Santa Cruz hace unas semanas atrás de nuclear a las nuevas autoridades no ha tenido ninguna acogida y ha sido el último juego, creo yo, de la derecha para desestabilizar. Lo que hay que hacer ahora es trabajar, hacer gestión. Desde la parte del gobierno veo que las fuerzas han tratado de darle un sentido de derrota, la prensa sobre todo, pero en general ha habido una respuesta favorable de votaciones, sobre todo en asambleas legislativas y en consejos municipales. Y si bien hemos logrado más alcaldías que la anterior elección, por si acaso, 15 más, 16 más en realidad,
a nivel nacional. No, pero, pero en ese balance, no se puede hacer ese balance pero numérico, ¿qué te da? ¿no? ¿Pero Porque qué no te es lo da mismo eso? perder la alcaldía del Alto que Pero ganar la alcaldía de teníamos, Patacamaya. no la mismo. teníamos, no la hemos pedido porque no la teníamos, tampoco la gobernación. Podíamos tenerla así, pero tampoco la alcaldía de La Paz. Hemos tenido en todo caso en La Paz una mejor performance. La alcaldía del Alto la podían tener con Eva Copa Sí. a la cabeza. Es muy probable que como sí. representante Claro del que MAS. Sí, yo entiendo que sí. eso Pero no la hemos puede. definido ni yo, ni usted, ni nadie. La ha ¿Van a definido el respetar grupo la dirigente. alcaldía de Eva Copa? Pero siempre, ¿O por van supuesto. a ir a No, sabotearla nada. y hacer la papilla, No. pisotearla en el piso y Para quemarle, nada, como le han hecho a Chapetón? No. Porque las responsables de No. la quema de la alcaldía del Alto es el MAS. Están en la cárcel los supuestos responsables, María. Si fuera el MAS y dicen que hay impunidad, estarían caminando por las calles. Los que han hecho la supuesta quema, la quema de la alcaldía, perdón, han estado en los penales públicos. Eso de aclaro. No, pero yo no sé. Pero pues, a Eva Caperucita Copa, por supuesto Roja, que a Eva Copa Wilfredo. la vamos a respetar. No, yo tampoco soy el lobo feroz, pero una cosa, ¿no es cierto? Bien clara. Nosotros no hemos hecho, no vamos a perjudicar la gestión ni de Eva Copa, ni de ningún opositor. Todos ahora tienen el charango en la mano, que lo hagan, ¿no es cierto? Vamos a respetar. Usted sabe que ustedes y vamos son a mañús, y porque vamos a ustedes concursar. hay No, saberes me diga que han mañudo, perdido. No, pero el saber del MAS es el saber de la mañudez. No, para Evo nada, Morales no la es un comparto, mañudo. no la Usted comparto, no será mañudo. No la comparto Evo tampoco, Morales es un mañudo. pues, no, hay oportunidad política que es diferente. El saber María. político de Evo Morales es la Oportunidad- mañudez. Yo llamo oportunidad política cuando el político actúa, María. Usted sabe perfectamente que el político debe actuar cuando tiene que actuar. Le da una oportunidad a un político, toma No, la yo estoy oportunidad. harta de esa definición pero- de la política, de ese No, utilitarismo. no, Yo creo que hay que salir de ahí. Wilfredo, para ir cerrando, Ujú. ¿podría usted ayudarme a conseguir una entrevista con don Evo Morales? ¿O don Evo Morales me odia de tales maneras que no quiere venir? No sé, mire, Evo no viene primero a La Paz, pero veré la forma de consultar, No, pero yo de voy. hablar con Yo, él. mire, ¿no? ¿sabe qué? Yo tomo un avión y voy a Cochabamba rápido. Si Evo Morales me da la entrevista, va a ser la entrevista del año. No, y entonces yo voy corriendo. Voy a consultar con él, la verdad que no me veo mucho, le reitero, me veo de mucho tiempo. Verme realmente, en este año me he visto 2 o 3 veces, nada más. Pero sí puedo hacer el intento y el esfuerzo de hablar con él y es ver qué opina de una entrevista. No está dando entrevistas directas que yo sepa de antemano, María, a ningún medio, no solamente con el suyo. Va a algunas disertaciones, una radio va, la causa le ponen en off, le pone en línea y ya está, ¿no? Pero que haya entrevistas como tal, creo que no. Le voy a consultar en todo caso por el pedido que usted me hace con todo agrado. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata de las próximas elecciones del movimiento Eso para nada, socialista? no está definido para nada, no me corresponde tampoco hacerlo, pero obviamente hay que ver cómo hay el desenvolvimiento político estos años, usted sabe muy bien cómo se dan las cosas, mire el Perú, entonces hay que dar gestión, hay que ver cómo funciona la gestión también, creo que es muy importante, hay liderazgos emergentes, está Andrónico, están otros compañeros, yo pienso que hay que ver todavía que la política haga lo suyo un par de años. Bueno, Por le lo agradezco menos, mucho por menos. haber venido, Wilfredo. María, un gusto como siempre, vamos a estar seguramente en otros temas también conversando con usted y atento a la barricada, gracias. Claro que sí.